Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. La historia de hoy gira en torno a Huyen, una mujer amable y trabajadora, que ha pasado por muchas situaciones dolorosas en el pasado. Después de todo lo que ha vivido, lo único que desea es una vida tranquila y sencilla, un lugar donde pueda empezar de nuevo. La pequeña granja de Huyen está en una zona rural tranquila, rodeada de campos amplios y de los familiares caminos de tierra roja. Allí los días pasan despacio, pero están llenos de significado. Junto a Ye, el hombre que siempre ha estado a su lado apoyándola en silencio, Huyen cuida el pequeño huerto, cría gallinas y trabaja duro para reconstruir su vida. Las mañanas en la granja siempre comienzan muy temprano. Cuando el sol apenas aparece en el horizonte, Huyen ya está despierta, sale al patio y escucha el cacareo de las gallinas en el aire fresco de la mañana. Les da de comer a las gallinas, riega las hileras de verduras verdes y prepara un desayuno sencillo para los dos. Esas tareas que parecen pequeñas le dan una sensación de paz que no había sentido en muchos años. Para Huyen, la granja no es solo un lugar donde vivir. Es como un símbolo de renacimiento, un lugar donde puede sanar las heridas del pasado y volver a encontrarse a sí misma. Sin embargo, aunque intenta seguir adelante, el pasado sigue siendo como una sombra silenciosa que la acompaña. La persona que más le preocupa es su ex-suegra. Incluso cuando Huyen todavía era la esposa de su hijo, aquella mujer ya era conocida por ser difícil y por causar problemas con frecuencia. Siempre encontraba motivos para criticar a Huyen, desde los detalles más pequeños de la vida familiar hasta cosas totalmente infundadas. No solo eso, también solía difundir rumores desagradables sobre Huyen en el pueblo, lo que muchas veces hacía que ella se sintiera triste y sola. Después de que su matrimonio terminó, Huyen esperaba que todo finalmente quedara atrás. Pensó que la distancia traería paz para ambas partes. Pero la realidad no fue tan simple. Su ex-suegra ya era conocida en la zona por ser una persona codiciosa y poco honesta. Muchos vecinos se habían quejado de ella en silencio. Algunos decían que solía pedir cosas prestadas y nunca devolverlas. Otros contaban que alguna vez la habían sorprendido tomando en secreto pequeños objetos en el mercado o en los huertos de los vecinos. Aunque esas historias circulaban por el pueblo, la mayoría de la gente prefería guardar silencio. Nadie quería problemas ni enfrentarse directamente con ella. En las últimas semanas, Huyen empezó a notar algunas cosas extrañas. Cada vez que pasaba por el gallinero tenía una sensación rara, como si alguien hubiera estado allí antes que ella. A veces la puerta ya no estaba exactamente en la posición en la que la había dejado y parecía que faltaban algunas gallinas. Al principio pensó que tal vez estaba equivocada. El trabajo en la granja es muy ocupado y a veces contar las gallinas con exactitud no es tan fácil. Huyen no quería sospechar ni acusar a nadie sin pruebas. Pero la sensación de inquietud seguía ahí. Algunos vecinos también empezaron a mencionar algo sospechoso. Decían que a veces veían a la ex-suegra de Huyen pasar por el camino que lleva a la granja. La mujer siempre parecía como si solo estuviera paseando o pasando por casualidad. Pero su mirada se quedaba demasiado tiempo en el patio y en el gallinero de Huyen. Huyen intentó no pensar demasiado en eso. No quería revivir los conflictos del pasado que habían hecho su vida tan pesada. Pero Ye pensaba diferente. Él siempre estaba muy atento. Después de ver todo el dolor que Huyen había tenido que soportar en el pasado, no quería que nadie volviera a lastimarla. A menudo le recordaba que cerrara bien el gallinero por la noche y que estuviera atenta si aparecía algún extraño cerca de la granja. No debemos confiarnos, le decía. Si algo no está bien, tenemos que saberlo. Aún así, Huyen intentaba vivir de la forma más tranquila posible. Creía que si vivía con honestidad y trabajaba con esfuerzo, todo terminaría saliendo bien. Pero lo que no imaginaba era que el problema que intentaba evitar se estaba acercando cada vez más. Y muy pronto la verdad saldría a la luz.
Una tarde, cuando el sol empezaba a ponerse detrás de los amplios campos y la luz dorada se extendía sobre el camino de tierra frente a la granja, el ambiente tranquilo del campo hacía que todo pareciera ir más despacio. La señora Sam, una vecina amable que vivía no muy lejos, caminaba de regreso a casa después de visitar a un conocido. Cuando pasó frente a la granja de Huyen, de repente se detuvo. Desde lejos vio a una persona acercarse al gallinero de forma sospechosa. La mujer miraba a su alrededor con cautela como si tuviera miedo de que alguien la descubriera. Luego, para sorpresa de la señora Sam, abrió la puerta del gallinero, tomó rápidamente una gallina y la escondió en la bolsa que llevaba. Cuando la señora Sam logró ver bien el rostro de esa mujer, quedó completamente sorprendida. Era la ex-suegra de Huyen. Al darse cuenta de que había presenciado algo inaceptable, la señora Sam memorizó todos los detalles y buscó rápidamente la manera de avisar a Huyen y a Ye. Después de escuchar la historia, Ye decidió que esta vez no podían quedarse en silencio. Con el testimonio de la señora Sam, informó el incidente a la policía. Las autoridades iniciaron una investigación rápidamente, y lo que descubrieron después sorprendió a muchos en el pueblo. Finalmente la verdad salió a la luz. La ex-suegra de Huyen tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones y fue arrestada por robo. Aunque Huyen se sintió triste y un poco dolida por la forma en que terminaron las cosas, también entendía que la justicia debía cumplirse. Al menos a partir de ahora podría continuar con su vida sin miedo ni problemas del pasado. La pequeña granja volvió una vez más a la tranquilidad que siempre había tenido. Si te gustan las historias llenas de emoción sobre justicia, bondad y nuevos comienzos como esta, apoya el canal dando like al video, dejando un comentario y suscribiéndote para no perderte las próximas historias. Las gallinas cacareaban suavemente dentro del gallinero, un sonido familiar que resonaba en la tranquila tarde. Una brisa ligera pasaba entre los árboles cerca del huerto, haciendo que las hojas susurraran como una suave melodía del campo. Todo parecía un día completamente normal, uno de esos momentos de paz que Huyen había tenido que esforzarse mucho para reconstruir en su vida. Después de todo lo que había pasado, instantes simples como ese se habían vuelto muy valiosos para ella. En ese momento, la señora Sam, una vecina amable y muy observadora que vivía no muy lejos, caminaba por el pequeño camino que pasaba frente a la granja de Huyen. Era un camino que conocía bien y que solía recorrer al final de la tarde. A veces lo hacía para visitar a algunos amigos y otras simplemente para disfrutar de un paseo tranquilo en medio del paisaje rural. En el pueblo, la señora Sam era conocida por ser una persona honesta y directa. Siempre se preocupaba por los demás y nunca ignoraba cuando alguien tenía un problema. Cuando se acercó al gallinero de Huyen, algo pequeño pero extraño llamó su atención. La puerta de madera que daba al gallinero estaba entreabierta. Eso le pareció raro de inmediato. Sabía que Huyen era muy cuidadosa. Cada vez que terminaba de alimentar a las gallinas, siempre revisaba y cerraba bien la puerta para evitar que se escaparan o que algún animal salvaje entrara. Con curiosidad, la señora Sam redujo el paso. Se inclinó un poco para mirar mejor hacia el gallinero, intentando ver qué estaba pasando. Entonces vio una figura. Una mujer que se movía apresuradamente por el patio, agachándose como si intentara no llamar la atención. Extendía la mano hacia las gallinas de forma furtiva, con movimientos rápidos, pero llenos de cautela. Al principio la señora Sam no pudo ver bien su rostro porque estaba de espaldas. Pero cuando dio unos pasos más, la luz del atardecer que venía desde el horizonte atravesó el jardín e iluminó claramente la cara de la mujer. La señora Sam se quedó completamente paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. La persona que estaba dentro del gallinero no era otra que la ex-suegra de Huyen. La mujer mayor sostenía una bolsa de tela en una mano. Con la otra intentaba atrapar a una de las gallinas que corría por el gallinero. Se movía nerviosa, girando la cabeza una y otra vez para mirar alrededor claramente, temiendo que alguien la descubriera.
En apenas unos minutos logró atrapar una gallina. El animal se debatía con fuerza batiendo las alas y cacareando fuerte mientras la metía apresuradamente en la bolsa. Esa escena hizo que la señora Sam ya no pudiera quedarse observando en silencio. Se acercó unos pasos más y gritó: ¿qué está haciendo ahí? La voz inesperada rompió el silencio del lugar y la mujer dentro del gallinero se sobresaltó. Se quedó inmóvil por un instante como si todo su cuerpo se hubiera congelado. Luego se giró lentamente. Cuando vio a la señora Sam de pie cerca de la puerta, mirándola directamente, su rostro cambió de color al instante. El pánico se reflejó claramente en sus ojos. Durante unos segundos pareció intentar pensar en alguna explicación. Pero la gallina que seguía moviéndose dentro de la bolsa hacía que cualquier excusa resultara inútil. Sin decir una sola palabra más, se dio la vuelta rápidamente, apretó la bolsa con fuerza y corrió hacia el pequeño camino detrás de la granja. En apenas unos segundos desapareció detrás de los árboles al borde del camino, dejando la puerta del gallinero balanceándose con el viento. La señora Sam se quedó allí unos momentos todavía atónita. No podía creer que alguien fuera tan atrevido como para robar gallinas a plena luz del día, y lo que le resultaba aún más difícil de creer era que esa persona hubiera sido parte de la familia de Huyen. Una mezcla de enojo y decepción comenzó a crecer dentro de ella. Sabía muy bien cuánto había sufrido Huyen en el pasado. Después de todo, lo único que ella quería era vivir una vida tranquila. Y aún así, aquella mujer seguía causando problemas. Esa misma noche, la señora Sam no dudó ni un momento. Después de terminar su paseo, fue directamente a la pequeña casa donde vivían Huyen y Ye. Llamó a la puerta con bastante urgencia. Cuando Huyen abrió, pudo ver el cansancio en su rostro después de un largo día de trabajo en la granja. Pero sabía que tenía que decir la verdad. Lo que había visto era demasiado grave para quedarse callada. Después de escuchar toda la historia, el ambiente dentro de la pequeña casa de Huyen y Ye se volvió tan pesado que casi podía sentirse en el aire. Huyen se quedó sentada en silencio durante varios minutos. Intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. Aunque en el fondo había sospechado que algo extraño estaba pasando alrededor del gallinero, nunca imaginó que la persona detrás de todo fuera su propia ex-suegra. Ese pensamiento la hizo sentir triste y decepcionada al mismo tiempo. Había hecho todo lo posible por alejarse de los viejos conflictos y seguir adelante con su vida. Pero parecía que el pasado todavía no quería dejarla en paz. A diferencia del silencio de Huyen, la reacción de Ye fue completamente distinta. En cuanto la señora Sam terminó de hablar, su rostro se tensó. En sus ojos se podía ver claramente la rabia. No solo estaba enojado por el robo, sino porque aquella mujer seguía alterando la vida de Huyen. Para él, Huyen ya había soportado demasiadas injusticias por parte de esa familia, y no podía seguir quedándose de brazos cruzados. Después de agradecer a la señora Sam por su honestidad y valentía al contar lo ocurrido, Ye se volvió hacia Huyen y dijo con voz firme: «No podemos dejar que esto continúe». Le explicó que si seguían guardando silencio, esa mujer podría pensar que podía hacer lo que quisiera sin enfrentar consecuencias. Al principio Huyen dudó. Una parte de ella se sentía incómoda con la idea de recurrir a la ley para resolver un problema con alguien que alguna vez había sido parte de su familia. Pero en el fondo también sabía que si no detenían aquello, ahora las cosas podrían empeorar en el futuro. Y fue en ese momento cuando tuvo que tomar una decisión difícil. Pero después de pensarlo con calma y escuchar el análisis tranquilo de Ye Huyen, empezó a darse cuenta de que él tenía razón. Lo que había ocurrido no era simplemente un pequeño malentendido ni una confusión accidental. Era un acto de robo intencional hecho a escondidas y con clara intención. Si ella seguía guardando silencio como antes, probablemente las cosas no terminarían ahí. Aquella mujer podría volver otra vez y seguir causando problemas en la vida que a Huyen le había costado tanto reconstruir. Ese pensamiento la hizo sentirse triste y decepcionada al mismo tiempo.
Pero esta vez entendió que no podía seguir evitando la situación para siempre. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol empezaba a pasar entre los árboles alrededor de la granja, ya estaba listo para ir a la comisaría local a denunciar lo ocurrido. No fue solo. La señora Sam también aceptó acompañarlo para dar testimonio de lo que había visto con sus propios ojos la tarde anterior. En la comisaría, la señora Sam contó todo con claridad y detalle. Su voz era tranquila pero firme. Describió el momento en que pasaba por la granja la puerta del gallinero abierta y a la mujer atrapando una gallina a escondidas. Afirmó que vio claramente cómo la mujer metía la gallina en una bolsa y luego huía rápidamente cuando fue descubierta. Su declaración fue clara y coherente. Los policías escucharon con atención y tomaron nota de cada detalle. Sabían que aunque se tratara de un incidente pequeño en un pueblo tranquilo, el robo seguía siendo una violación seria de la ley. Después de recibir la declaración y revisar la situación de manera preliminar, decidieron iniciar una investigación ese mismo día. Solo unas horas después, los policías fueron a la casa de la ex-suegra de Huyen para interrogarla. Al principio, la mujer negó completamente todas las acusaciones. Dijo que solo había pasado casualmente cerca de la granja y afirmó que la señora Sam había entendido mal la situación o estaba intentando acusarla falsamente. Incluso se mostró molesta y levantó la voz diciendo que la gente del pueblo estaba intentando arruinar su reputación. Pero a medida que los policías continuaron haciendo preguntas y comparando las declaraciones, su historia empezó a mostrar varias contradicciones. Los detalles de su explicación no coincidían con lo que la señora Sam había visto. La seguridad que había mostrado al principio empezó a desaparecer. Después de un tiempo respondiendo preguntas, su voz se volvió insegura. Sus respuestas comenzaron a cambiar y poco a poco la verdad empezó a salir a la luz. Las autoridades confirmaron que su acción había sido efectivamente un robo. Además, al revisar algunas quejas anteriores de vecinos del pueblo, se dieron cuenta de que no era la primera vez que aquella mujer era sospechosa de comportamientos deshonestos. Algunos incidentes menores del pasado, objetos desaparecidos y quejas de vecinos parecían estar relacionados. Poco tiempo después, la mujer fue detenida para continuar la investigación y tuvo que enfrentar las consecuencias legales de sus actos. La noticia se extendió rápidamente por todo el pequeño pueblo. La gente comentaba el asunto en el mercado, en los caminos de tierra y frente a las casas al caer la tarde. Muchos sentían que finalmente se había hecho justicia. Algunos incluso decían que llevaban tiempo sospechándolo, pero nadie tenía pruebas claras para hablar. Cuando Huyen escuchó que su ex-suegra había sido arrestada y tendría que enfrentar un castigo, sintió emociones muy mezcladas. Había tristeza. Después de todo, aquella mujer había sido parte de su familia en algún momento. Nadie desea ver a alguien que conoció terminar en una situación así. Pero junto con la tristeza, Huyen también sintió un profundo alivio. La persona que durante tanto tiempo le había causado preocupación, tensión y miedo, ya no podría seguir haciéndole daño. La vida que ella había luchado tanto por reconstruir empezaba a estar protegida. Ye tomó suavemente la mano de Huyen como queriendo transmitirle calma y fuerza. Le dijo en voz baja que todo estaría bien. A partir de ahora podrían concentrarse en su pequeña granja, cuidar de las gallinas del huerto y construir el futuro que ambos siempre habían deseado. En los días siguientes, el ritmo de la vida en la granja volvió poco a poco a la normalidad. Por la mañana volvía a escucharse el familiar cacareo de las gallinas. Las hileras de verduras seguían creciendo bajo el sol, y la tranquila atmósfera del campo volvió a envolver aquel lugar. Poco a poco, las tensiones del pasado quedaron atrás. La pequeña granja de Huyen volvió a ser un lugar de paz donde ella podía seguir viviendo, trabajando y esperando días mejores en el futuro. En los días siguientes, la vida en la pequeña granja de Huyen fue volviendo poco a poco a su ritmo habitual. Cada mañana, cuando la luz del sol aún era suave en el horizonte,
Huyen salía al patio con un cubo de alimento en la mano. En cuanto las gallinas escuchaban sus pasos familiares, comenzaban a cacarear con alegría. El sonido de las gallinas, el viento pasando entre los árboles y el olor de la tierra húmeda después del rocío de la noche creaban una sensación de paz muy especial. Pero esta vez esa tranquilidad ya no venía acompañada de la preocupación silenciosa que antes sentía. El gallinero ahora estaba más seguro. Ye había reemplazado la vieja puerta de madera por una nueva con una cerradura firme. También construyó una pequeña cerca alrededor del gallinero para evitar que personas extrañas pudieran acercarse fácilmente. Solo para estar seguros, le dijo a Huyen, aunque en el fondo sabía que estaba intentando protegerla más a ella que a las gallinas. Huyen observó esos pequeños cambios y sintió un calor en el corazón. Durante mucho tiempo se había acostumbrado a enfrentar todo sola, pero ahora con Ye a su lado todo parecía un poco más fácil. Aún así, la noticia del incidente todavía no se había calmado del todo en el pueblo. Cada vez que Huyen iba al mercado a comprar cosas, podía escuchar pequeñas conversaciones entre los vecinos. Algunos parecían sorprendidos al enterarse de lo ocurrido, pero otros no se mostraban nada sorprendidos. Una anciana que vendía verduras incluso negó con la cabeza y dijo: «Esto iba a pasar tarde o temprano. Esa mujer nunca fue una persona honesta». Un hombre que estaba cerca también añadió: «Recuerdo que el año pasado desaparecieron unos patos de mi casa, pero en ese momento nadie tenía pruebas». Esas palabras hicieron que Huyen se diera cuenta de que quizá esta no había sido la primera vez. Pero no quería pensar demasiado en eso. Lo más importante para ella era que su vida estaba volviendo poco a poco a la normalidad. Una tarde, unos días después, mientras Huyen estaba regando el pequeño huerto detrás de la casa, Ye entró por la puerta principal. Acababa de regresar del pueblo donde había pasado para preguntar más sobre el caso. Al ver a Huyen, le dedicó una ligera sonrisa. «Acabo de hablar con alguien conocido en la comisaría», dijo. Huyen dejó de regar y lo miró con curiosidad. «¿Hay alguna novedad?». Ye asintió. Le contó que la investigación seguía en marcha. Cuando la interrogaron con más detalle, la ex-suegra de Huyen finalmente admitió que había entrado a la granja varias veces en las semanas anteriores. No solo una vez. Resultó que las veces en que Huyen sentía que le faltaban gallinas no habían sido un error. La mujer había regresado varias veces llevándose una gallina cada vez pensando que nadie se daría cuenta. Al escuchar eso, Huyen no pudo evitar suspirar. Una parte de ella se sentía triste, no por haber perdido unas cuantas gallinas, sino por el hecho de que alguien que alguna vez fue parte de su familia pudiera hacer algo así. Pero esta vez la tristeza ya no era tan pesada como antes. Sentía como si finalmente hubiera cerrado una puerta del pasado. Ye la miró y dijo con suavidad: «Lo importante es que esto ya terminó». Huyen asintió. Miró hacia los campos a lo lejos, donde el atardecer comenzaba a teñir el cielo de un color dorado. En ese momento se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida. Antes, cada vez que pensaba en la familia de su exmarido, solo sentía presión y dolor. Pero ahora ya no estaba atada a esos recuerdos. Una semana después el caso se resolvió oficialmente. La ex-suegra de Huyen tuvo que enfrentar una sanción según la ley y también compensar los daños que había causado. Para muchas personas del pueblo, aquello fue una lección clara. Pero para Huyen, lo más importante fue la sensación de alivio. Ya no tenía que vivir con el miedo de que aquella mujer apareciera de repente para causar problemas otra vez. Su vida finalmente volvía a pertenecerle. Los días siguientes transcurrieron en calma. La primavera comenzaba a acercarse. Las verduras del huerto crecían más verdes y fuertes, y las gallinas también habían tenido algunos pollitos pequeños que corrían por el patio. Una mañana, mientras Huyen alimentaba a las gallinas, escuchó la risa de Ye detrás de ella. Él estaba de pie cerca de la puerta mirando la escena frente a él. «¿Sabes?», dijo. «Creo que este lugar realmente se ha convertido en un hogar». Huyen miró alrededor de la pequeña granja.
La sencilla casa de madera, el huerto verde, el gallinero familiar. Todo era el resultado de mucho esfuerzo y paciencia. Sonrió. Sí, dijo en voz baja. Al final hemos conseguido una vida tranquila. Una suave brisa pasó por el jardín haciendo que las hojas se movieran bajo la luz del sol. Y esta vez esa tranquilidad ya no era frágil. Era el resultado del valor de enfrentarse al pasado y de proteger lo que realmente importa. La pequeña granja de Huyen siguió viviendo con el ritmo tranquilo del campo. Pero para ella, ese lugar ya no era solo una granja. Era el comienzo de una nueva vida. Una vida sin miedo. Una vida verdaderamente libre.